Señores, estamos recibiendo, yo creo que no necesita más presentaciones, la intendente de Montevideo, Ana Olivera. ¿Qué tal, intendente? Buen día. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Gracias por venir. En un momento donde seguramente hay cosas para decir al vecino de Montevideo. Están pasando algunas cosas que han enojado en estos días, que han marcado un nivel de insuficiencia en lo que tiene que ver con servicios de la intendencia, por ejemplo, lo de la recolección de residuos, ¿verdad? Que es algo notorio, que es por un lado un espectáculo visual no grato y por el otro lado todo lo que tiene que ver con la higiene y la presentación de la ciudad. Yo me imagino que Ana Olivera también se enoja al ver esas cosas, ¿verdad? Pero la gente pide responsables, la gente pregunta, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? La gente muchas veces no tiene la información de por qué está pasando eso. A pesar de que los medios de comunicación hoy por hoy se multiplican día a día, no todos se interesan por conocer las razones de todas las cosas que pasan en nuestra vida o en nuestro mundo. Y entonces van a lo práctico. La esquina es un basurero que es infernal. Y se enojan. Y tienen razón en enojarse. ¿O no? Sí. Sí, porque lo he dicho en estos días, es realmente una profunda injusticia lo que pasó del miércoles de la semana pasada, ahora con el conjunto de los montevideanos. Y sobre todo porque más allá de que lo venimos diciendo permanentemente, nada tiene que ver lo que pasó entre el miércoles de la semana pasada y el domingo con el tema de las horas extras. Lo vuelvo a repetir porque sigue saliendo en algunos medios, es decir, el tema de las horas extras. Los funcionarios no están haciendo horas extras desde el 20 de junio aproximadamente. Y esto no se visualizó, ¿verdad? La Intendencia está trabajando además para no depender de las horas extras, porque eso, el nuevo equipamiento, por eso el ingreso de personal, que todo el mundo sabe que lo hemos hecho, el concurso para los choferes, el sorteo para los obreros, o sea que no tiene nada que ver el tema de las horas extras aquí. Hay uno de los días estuvo vinculado con que hay 15 trabajadores, que ya no son 15, son 7, que realizaron unas horas extras en el mes de marzo. No es que se les debe desde marzo hasta ahora, es decir, un acumulado de meses, sino que esas horas que hicieron no las hicieron por el sistema regular, que es marcar. Por lo tanto, la dirección del servicio tiene que hacer un expediente y ese expediente es auditado para los funcionarios de limpieza como para el funcionario de cualquier otra área de la Intendencia, que viene traverso y le dice a gestión humana, fulanito de tal hizo tantas horas pero no figuran en el sistema por H, B o Z, y son auditadas. Entonces, eso sucedió con 15 trabajadores del pago de algunas horas extras, insisto, del mes de marzo. En realidad, y no es justificativo, estoy explicando porque nosotros tenemos que entablar un diálogo para saber qué es lo que está pasando. Hoy venía escuchando, cuando me dirigía al programa, más allá de que la Intendencia no ha cumplido, siguen, los trabajadores están recolectando. Yo quiero significar que el miércoles de la semana pasada, hubo una negativa a salir a trabajar. Es decir, la gomería hizo una asamblea y se declaró en paro por 24 horas. Y por lo tanto, los trabajadores decidieron, los camiones, y al no salir los camiones salen con el personal que realiza el levante, es decir, entendieron que no tenían garantías para salir frente a la posibilidad de pinchar el camión. La Intendencia puso a disposición un auxilio y fue rechazado. Muy bien. Al otro día se reintegra la gomería y aparece este tema de las horas extras. Y al otro día el problema es el de la presión de agua y las calderas en el lugar. Ofreciendo a nosotros lugares alternativos, porque la Intendencia lo que tiene que asegurar en un trabajo, no estoy minimizando que la gente tenga que bañarse cuando trabajas con la basura. En absoluto, no es eso lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que ofrecimos otras alternativas, pero esas alternativas no se aceptaron. Y además, lo vuelvo a repetir, discúlpeme Traverso, estoy muy reiterativa estos días, pero 1 hora
de asamblea son 500 contenedores que no se levantan. Bueno, y así finalmente el sábado, algunos salieron, el sábado de tarde funcionaban, a las 9:30 de la noche nos comunican el sábado, estábamos reunidos a las 9:30 de la noche en la Intendencia con el director de limpieza y con el director de desarrollo ambiental, que están funcionando las 40 duchas. El domingo se tenían que reintegrar a las 10 de la noche, me comunico para saber si ya habían salido, daba todo el mundo por sentado que se salía, cuando el director de limpieza me comunica que en realidad estaban discutiendo porque no tenían calefacción los camiones. Finalmente el secretario general se hizo presente en la asamblea de los trabajadores y salieron, el secretario general de ADIOM, y finalmente se salió a trabajar. Entonces, lo que quiero señalar, y he tratado y estoy tratando de entender, es que es una nueva forma, porque lo mío es la lingüística, además de otras cosas, porque llevo muchos años en la gestión. Sí. Y de verdad que el 8 de julio del 2011 la ciudad haya amanecido tapada de basura, por lo cual yo lo dije en el acuerdo y fue convocado como una gran afrenta el director de Desarrollo Ambiental. Y cuando cumplimos los 2 años, el 8 de julio del 2012, la ciudad haya amanecido tapada de basura, también tiene algunas cosas de simbolismo, en el cual, bueno, tendremos que analizar estas nuevas formas que se están dando, qué significan. ¿Qué significan? ¿Son casualidad? ¿Fue espontáneo esta reacción? Con muchos trabajadores nuevos, aparte recién incorporados, en algún caso de los que no salieron a trabajar por el tema de la gomería. Bueno, son cosas que tenemos que analizar juntos. Claro, uno se pregunta... Y sí, a veces indigna porque en realidad los montevideanos no nos merecemos tener una situación con un Montevideo que está en obras, porque realmente está en obras. Alguna gente también se queja de las obras. Sí, sí. Que provocan algunos inconvenientes, siempre, claro. Siempre. Si no, no hay obra. Siempre. Pero, es decir, Montevideo es una ciudad muy linda para verla, absolutamente tapada de basura. El tema es que, en relación a todo esto, ¿verdad? Lo que muchos vemos es que de pronto las situaciones de conflicto dentro de la Intendencia no terminan. De repente han perdido en los últimos tiempos, yo creo que ardor, ¿no? Aquel fuego que parecía que incendiaba la pradera, algo se ha calmado. Pero no lo diga mucho otra vez. Sí, pero da la impresión muchas veces que digamos situaciones que se generan en ese ámbito tienen una proyección muy grande, tal vez por los diversos servicios, ¿verdad? La increíble cantidad de servicios que presta la Intendencia Municipal de Montevideo. ¿Cuántos servicios tiene en estos momentos? ¿Más de 90? Sí, más de 90, muchos más de 90. La Intendencia es un almacén de ramos generales. Usted parta de la base es algo imposible que nosotros hoy, ¿no? tenemos. No, imposible no, es una cosa... A ver... La Intendencia tiene que ver con la vida cotidiana de los ciudadanos, por eso a mí me duele no poder disfrutar el conjunto de las cosas que se hacen. Que los ciudadanos, es decir, la Intendencia, por ejemplo, preparó unas vacaciones de julio para los niños fantástica, con áreas desde el área de deportes, desde el área de museos, desde el área de cultura, el Teatro Solís, la Sala Citarrosa, es decir, un montón de cosas, ¿no? Si quiere puede entrar en la página web, se llama Montevideo Me Copa, pero la gente, ¿qué va a disfrutar de eso si ve otra cosa? Y sabe una cosa, yo viví el conflicto grande de la basura del 2001, 2002, yo integré el equipo de Mariano Arana, y existe otro problema, además. Nosotros, es decir, un conflicto de la basura en aquel momento, no es el conflicto de la basura de hoy con el nivel de consumo que tiene nuestra ciudad. Es decir, yo miraba los contenedores el domingo y decía, además de lo que está lleno adentro del contenedor, hay 3 contenedores afuera, ¿no? Esto tiene que ver con la cantidad que se tira. Esto no era la realidad. Nosotros en aquel momento, cuando aquel conflicto, con algunos camiones y un lugar a donde tirar, resolvimos la mayor parte de la basura. Un sábado de noche nos reunimos varias dependencias de donde podíamos sacar camiones y la ciudad no se vio como se vio en 4 días afectada así de golpe en esta semana que pasó. Entonces hay nuevos temas que tenemos que analizar,
quizás, y muchos ciudadanos me lo han dicho, y aprovecho a plantearlo, si nos hubieran avisado, porque hay mucha gente que colabora, uno nunca puede hacer tabla rasa, ¿no? Como uno no puede hacer tabla rasa con los trabajadores de ninguna manera. Y decían, si la intendenta hubiera dicho que había este problema, no hubiéramos sacado la basura. No nos enteramos, ¿no? ¿Cómo nosotros íbamos a decir que estaba este problema cuando en realidad, es decir, un día fue por un tema, se resolvía, al otro día fue por otro tema, se terminaba, al otro día era por otro tema, se terminaba? Que no quiere decir que hayamos terminado de resolver el tema de la caldera. Efectivamente, se está haciendo una obra, hay una empresa que viene realizando hace ya varios días una obra con asesoramiento de ingenieros, de esto, lo otro, porque, es decir, vaya, 40 en una zona que tiene dificultad de presión de agua, igual 40 duchas tienen que poder funcionar. Claro. Intendente, ¿cuál es el porcentaje del presupuesto municipal que va hacia sus recursos humanos? En este momento el 45% aproximadamente. Nosotros hemos modificado sustantivamente el perfil de nuestro presupuesto. Hay una cifra récord en inversiones, por eso yo hablo del Montevideo en obra. De un Montevideo en obra, además, que tenemos que ir incrementando también el control de la calidad de lo que se está haciendo, y somos absolutamente conscientes, porque la gente no quiere que uno le dé explicaciones y quiere ver las cosas, ¿verdad? Pero Montevideo hoy tiene obra pública y privada. O sea, existe en el país un crecimiento que se expresa en sus obras y en la obra pública también, no solamente departamental, que se expresa en el crecimiento, en la cantidad de vehículos de 4 y de 2 ruedas que hay en la ciudad. O sea, hay problemas nuevos que la ciudad tiene que resolver. Cierto. Y también hay problemas nuevos que las empresas constructoras tienen que resolver, porque si estamos entre 75.000 y 80.000 trabajadores en la construcción, es también una cifra nunca vista. Por lo tanto, en algunos casos uno no puede, o sea, las propias empresas requieren de mayor personal calificado y nos lo plantean en forma permanente. Y a veces se presentan a llamados a licitación, donde el otro día un vecino me escribía sobre una obra, ¿no?, que empezó, tenía un plazo para terminar y lleva 3 meses de atraso. Entonces, los responsables me decían, ¿no? Dice, bueno, lo que pasa es que la hemos multado y está pagando las multas. La gente lo que quiere es que la obra termine, no que la empresa pague la multa. Pero esas empresas que se han presentado a varias licitaciones y tienen obras privadas, no dan abasto porque no tienen el personal necesario. Esos son problemas que tienen que ver con una sociedad que está creciendo, y es un problema nuevo. Que cuando iniciamos, le cuento, esto es insólito, sí, está bien, la obra de General Flores, porque ahí va a ir un carril central como el que se está terminando en Garzón, es decir, la empresa que ganó la licitación le quiso robar a la otra empresa, que es la que estaba haciendo Garzón, el capataz. Y el capataz duró un día en la otra empresa, porque el que hace 30 años que lo tiene como capataz, bueno, le aumentó entonces también el salario para que no se le fuera. Es decir, esas son cosas nuevas que estamos viviendo. Lo que pasa con el tránsito, es que las obras las tenemos que hacer, porque a su vez todos queremos circular, es decir, por lugares que estén bien. Entonces, nosotros avisamos, por ejemplo, de la obra Avenida Italia y Albo, como una semana antes estuvimos, salió en la página web, lo dijimos. Sin embargo, el día que empezó la obra, yo escuché, usted sabe, escuché la radio, sí. Tengo muchas más posibilidades de escuchar la radio que ver la televisión, ¿no? Y la gente decía, bueno, es decir, ¿y por qué no se avisó? No sé cuánto. Una semana entera estuvimos avisando. Ahora, la obra de Avenida Italia y Albo había que hacerla hace mucho tiempo que los vecinos la reclamaban. Es decir, y bueno, se está haciendo, es una obra importante, y en un lugar, el otro día se me acercó un vecino y me dice, ¿por qué no trabajan de noche? Aunque trabajaran de noche, es decir, la obra ese día estaba parada porque estaba lloviendo, es decir, era exactamente lo mismo, porque la maquinaria queda ahí. A lo largo del día no se puede transitar igual. Normalmente. Entonces, todo eso es una nueva situación de Montevideo,
¿verdad? Claro. Y con la basura también existe una nueva situación, pero tenemos, y ese es el compromiso que tiene la Intendencia, es decir, tenemos un objetivo, sabemos a dónde vamos. Las calles que estamos haciendo no son al golpe del balde, hay un plan de movilidad urbana que quiere decir que da cuenta de esa mejora, esas grandes obras en los grandes corredores que tiene Montevideo, pero también de cómo van a transitar los ómnibus para que el transporte colectivo sea atractivo para los ciudadanos. Y con la limpieza es lo mismo. Traverso, tenemos un plan director de limpieza, sabemos hacia dónde queremos ir. Ayer hacíamos el recuento de cómo estábamos, tenemos las 13 barredoras mecánicas en el puerto de Montevideo, ya las 13 que van para los municipios. Le adelanto otra terrible discusión. Y yo ayer les decía a los muchachos, pero yo las he visto circular en otras partes del mundo. Es decir, ¿por qué aquí no podemos? Pero ya está la circulación, ¿no? Instalada, y bueno, y va a ser de noche o va a ser de día, y los autos van a poder estar. En todas partes del mundo les dicen a los autos, usted de tal hora no puede estacionar acá porque pasa la barredora, y no pasa nada, ¿no? Acá todavía hay una parte de esto de lo cultural en que lo se que, resiste. que se resiste. Bueno, tenemos ya, llegaron ya los 6 camiones lavacontenedores, que eso va a ser un cambio sustantivo, porque el contenedor no es solamente cuando está la basura afuera, sino es su aspecto total, el olor. Bueno, el hecho de que podamos lavar los contenedores, es decir, no es cada vez que se retira la basura, hay un circuito establecido, pero como yo digo, cuando asumí hace 1 año y medio que no se lavaban. Es decir, o sea que esto también es un cambio sustantivo. Y hay zonas que no tienen contenedores y son los que se dan cuenta lo que sería Montevideo sin contenedores, con el volumen de basura hoy, que van a tener sus contenedores porque lo han reclamado largamente. Bien. Ana, volviendo un poquito para atrás, a veces el ciudadano tiene la impresión que el sindicato de los municipales de Montevideo, ADEON, tiene más fuerza y dirige más que los propios responsables de la Intendencia, que han sido elegidos para eso. Usted lo debe haber escuchado en alguna oportunidad. Sí, lo escucho cada rato, ¿Y qué responde? Yo primero que nada creo que cualquier gobierno de cualquier color se plantea tener un diálogo con sus trabajadores. Si los trabajadores no están incluidos en las obras, en los programas, en los servicios que brindan, es decir, sería imposible llevarlos adelante. Entonces, yo creo que hay un punto neurálgico que está vinculado con el tema que estuvimos discutiendo anteriormente. Pero en realidad, es decir, si uno pregunta a los usuarios de las 25 policlínicas que tiene el gobierno departamental de Montevideo, es decir, esos usuarios le van a decir que tiene una gran satisfacción y que se siente realmente consustanciado con, ¿no?, la atención que recibe de los profesionales, el seguimiento, ¿no? Si uno va a las diferentes áreas de cultura, uno se siente orgulloso, ¿no?, de la excelencia del Teatro Solís, o se siente orgulloso que la Filarmónica de Montevideo, que son funcionarios públicos, es decir, hayan junto con la Triple Nelson sacado 2 grafitis. Y eso va quedando, ¿no? Si yo me sentí orgullosa el otro día, mientras los periodistas me preguntaban, en la esquina de Bullental y Ferreira, donde estábamos inaugurando, antes de ayer, estábamos inaugurando un nuevo equipamiento, de esos equipamientos saludables, que vamos por el 8º y vamos a seguir reproduciendo para que la gente disfrute del espacio público, y simultáneamente los trabajadores de mantenimiento vial de la Intendencia están reconstruyendo el puente de Bullental. Entonces, esas cosas son invisibles, porque las visibles son aquellas áreas donde uno tiene conflicto y donde efectivamente a lo largo de estos años, es decir, hemos tenido dificultades. Esto implica muchas reestructuras sobre las que estamos trabajando. Esto implica esto que yo le dije al pasar, que nosotros estamos trabajando para no depender de las horas extras, porque como muy bien dicen los trabajadores, las horas extras se hacen si el trabajador quiere o no quiere. Claro. Por lo tanto, yo le doy un ejemplo. Es decir, los trabajadores tienen un régimen en algunos casos de lunes a viernes, en otros casos hay trabajadores que han entrado ya con un régimen distinto, los últimos, pero en el caso de los choferes que entraron bajo el régimen de lunes a viernes y un 6º día, nadie dijo que el 6º día tiene que ser el sábado.
Por lo tanto, hay algunos trabajadores que el sexto día, choferes, lo harán el sábado y otros lo harán el domingo. Entonces, es decir, podremos dejar de necesitar horas extras el domingo para cubrir determinados servicios. Entonces, hay cosas, y esto lo tenemos que trabajar, porque la gente, además, una vez, ningún gremio reclama horas extras públicamente, pero para el trabajador, después que la empezó a cobrar, se transformó en parte de su ingreso. Sin duda. Y por lo tanto, esto también requiere un trabajo. Entonces, yo creo que la Intendencia, este equipo de gobierno, es un equipo que trata de involucrar a sus trabajadores en las diferentes áreas. Yo le nombré estas, pero le puedo hablar de lo que es el trabajo hacia la discapacidad, le puedo hablar de lo que es el área del alumbrado público de Montevideo, en el que, más allá que Montevideo tiene cerca de 80.000 luminarias, es una enormidad, es decir, que no es un área de insatisfacción, más allá que uno pueda decir que en algún lugar está mejor que en otro, igual tuvimos una hermosísima reunión, es decir, porque son trabajadores que no quieren que digan que, y los conozco hace muchos años, es decir, y volvemos a ponernos la meta del cero reclamo, planteado por ellos mismos. Entonces, bueno, hay toda otra cantidad de cosas, es decir, en los que uno dice, es decir, hay quienes sienten eso de ser servidores públicos como un tema. Discúlpeme que lo diga Está así bien. con tanta vehemencia, pero si no, parece que todo es igual. Intendente, se juntaron varias cosas, accidentes con los carritos, lo que provocó nuevamente la discusión sobre si realmente Montevideo tiene que permitirse eso que vemos diariamente desde hace mucho tiempo, que son los carros recolectores, ¿verdad? A veces con gente muy joven. Como en el accidente ocurrido allí en la zona de Pocitos. Claro, ningún ciudadano, creo que bien intencionado, quiere quitarle a esa gente la posibilidad de un ingreso que puede significar de pronto todo lo que tiene en su vida, ¿eh? Pero digamos que los carritos también están en el centro, han estado en el foco de la atención de los vecinos montevideanos en estos días. ¿Qué va a pasar con los carritos? ¿Van a desaparecer finalmente de Montevideo? Nosotros tenemos, en esto que yo hoy también se lo decía fuera de micrófonos, que tenemos un plan, que tenemos un rumbo. Ese plan director de limpieza, ese plan de acción, incluye el tema de los clasificadores de residuos, que es mucho más que el carrito. Y además, en esa parte del proyecto, es decir, no abarca solamente a la división limpieza, ni es responsabilidad de la división limpieza, sino que allí hay otras responsabilidades y nosotros lo hemos encarado desde lo social, porque en la situación de país que tenemos hoy, es decir, nosotros tenemos que pensar que no tiene que haber gente que realice ese trabajo y en esas condiciones, y menos menores, es decir, muchas veces no ejerciendo los derechos que tienen, es decir, y trabajando arriba de un carro. Entonces creo que desde ese punto de vista nosotros sabemos que no hay una única solución, todo el mundo aporta diferentes ideas, todas las ideas son bienvenidos, porque reinsertar en otras áreas del trabajo y buscando que sea trabajo formal a los clasificadores de residuos es una tarea de todos. Nosotros hemos recibido en este caso apoyo de la Cámara de Construcción, apoyo de alguna empresa, pero hay otras que quieren sumarse y bienvenidas sean todas las que lo hagan, donde también hay una parte que es importante que tiene que ver con la capacitación. Es decir, porque ustedes quizás han escuchado lo que en la informalidad, es decir, los clasificadores sacan cuando tienen un caballo, básicamente, ¿no? Es decir, por carro con caballo. Por lo tanto, es decir, con las capacidades de formación que tienen, muchas veces es muy difícil que en un trabajo formal obtengan esos mismos recursos. Y, es decir, tenemos que pensar, entonces, es decir, qué son, en cómo nosotros vamos redireccionando y además cómo junto con el INAU trabajamos el tema de los menores de edad. Otro punto es el tema de los carros con caballos específicamente. Y entonces, en ese sentido, primero que nada decir que hay áreas, existe una normativa, que no quiere decir que no tengamos que modificar, y de hecho el plan director se plantea modificar varias normativas,
por las dificultades sancionatorias, porque la fiscalización sin sanción posterior, es decir, es ineficiente, pero hemos venido controlando lo que la normativa prohíbe, ¿verdad? La circulación por la Rambla. Digo esto porque el accidente, es decir, el carro no estaba circulando por la Rambla. Eso no quiere decir que no haya carros que no circulen por la Rambla, y eso está prohibido, o hay 2 o 3 avenidas más y en algunas otras hay horario. Nosotros, de todas maneras, como existen otras condicionantes, lo que hemos hecho, y esta es una decisión que está tomada desde octubre del año pasado, en marzo de este año definimos como un proyecto el tema de los carros con caballos, con un responsable al frente y con la articulación de varias áreas y con la responsabilidad de articular con organismos nacionales para resolver otros problemas, dijera un amigo, otras ulterioridades que genera, por ejemplo, decomisar un carro. Y es por eso que en realidad ahora estamos fiscalizando en los lugares donde sí pueden circular. Y lo que estamos fiscalizando es en qué condiciones lo están haciendo. Por eso, a la fecha 24 decomisaciones de carros que han producido alguna reacción, he visto de UCRUS diciendo que es del sindicato de los clasificadores, diciendo que es un atropello que ha llevado adelante la Intendencia. De ninguna manera. Esto lo hemos conversado muchísimas veces, es decir, existen condiciones, y por lo tanto que vayan 2 menores de 10 y 11 años como el que estaba circulando el otro día por Avenida Brasil, es decir, muertos de miedo de que iban a decir los padres que les habíamos decomisado el carro y el caballo. Es decir, esto no está dentro de lo que está dentro de lo que es posible, ni dentro de lo que se debe, es decir, y dentro de las cosas que el Estado debe velar porque no sucedan. Así que en esta dirección, es decir, insisto con lo otro que decía anteriormente, la gente quiere soluciones para ayer, pero estos temas son de aproximación sucesiva y nosotros asumimos un compromiso, que lo reiteramos, que este tema, lo dijimos en la campaña, el que quiera escuchar una propuesta demagógica nuestra, le decimos que pasado mañana lo resolvemos. No es verdad, porque estamos hablando de miles de familias. Por lo tanto, nosotros nos propusimos resolver este tema en el quinquenio y con diversas medidas estamos asumiéndolo. Intendente, leemos hoy en el semanario Búsqueda que el director de Recursos Financieros de la Intendencia expresa que los montevideanos pagan poco en impuestos para los servicios que reciben y no lo ven porque tienen una mirada restrictiva. ¿Pagamos poco los montevideanos? A ver, hecho un cálculo... No estamos anunciando nada, ¿no? No. A ver, empiezo por decir que la Intendencia no tiene planteado incrementar los tributos por las dudas, porque aparte... Sí, claro. Fíjese que nosotros el 29 de junio pasado mandamos la rendición de cuentas y la propuesta presupuestal para el año que viene a la Junta Departamental. El titular más grande que pudieron sacar de lo que nosotros enviamos, y que yo me reí frente a una periodista cuando me dijo, trascendió que la Intendencia de Montevideo tiene 194 millones de dólares de endeudamiento, ¿no? Y yo me reí y le dije, no trascendió. El 29 de junio mandamos la rendición de cuentas y ese endeudamiento es el endeudamiento de las grandes obras, que la amortización que tenemos que hacer anualmente no excede el 4% de nuestros ingresos. Ninguna casa, el nivel de endeudamiento nuestra, la suya, la mía, es decir, el endeudamiento es inferior al 4%. Claro. ¿No? Entonces, es eso. O sea, que si nosotros nos hubiéramos propuesto aumentar los tributos, imagínese el titular que hubiera sido. Así que no estamos haciendo ningún anuncio, lo que estamos diciendo es que para lo que se está haciendo hoy, para haber llegado a un 27% de nuestro presupuesto en inversiones, es una cifra récord, Traverso. En décadas no había esta proporción de inversiones. Lo digo en cosas más, con todo porque estos días nos han dejado con el tema del arbolado, pero 5 millones de dólares invirtió en arbolado el año pasado. Es decir, el máximo invertido en décadas ha sido 2 millones de dólares. Digo, para hablar de las cosas, entonces, en realidad es que la ciudad tiene más necesidades. Tiene más necesidades. Y por lo tanto,
y este es un tema que está en discusión, estuvo en discusión cuando tuvimos acá y cuando estuve yo en Canadá, el tema de lo que se llaman ciudades sustentables, es decir, bueno, las ciudades ¿pueden sustentarse solamente con los recursos propios? Es decir, con los tributos que les cobran a sus ciudadanos. De hecho es imposible, porque, es decir, en el caso del presupuesto de Montevideo, bueno, el 9%, nunca excede eso, son aportes desde el gobierno nacional. Pero usted sabe muy bien que hay otros departamentos que el 60% de lo que ejecutan es aporte del gobierno nacional. Si no, no podrían hacer nada respecto a sus ciudadanos. Claro. Entonces, ahí está el tema. Si nosotros hoy tenemos los recursos suficientes para todos los servicios que estamos dando. Y yo le doy un ejemplo. O sea, la Intendencia forma parte del Sistema Departamental de Salud. En el Sistema Departamental de Salud, el propio Ministerio de Salud Pública reconoce que nosotros tendríamos que percibir un porcentaje de las cápitas que percibe ACE por la atención pública a los miles de usuarios que tenemos, es decir, que además están registrados informáticamente y que le pasamos los datos a ACE anualmente. Bueno, nosotros sí le hemos planteado y estamos negociando con ACE porque nos corresponden unos cuantos millones por esa atención que brindamos, es decir, a los montevideanos. Entonces, lo que estamos diciendo es que hay una cantidad enorme de servicios y cada vez se amplía más, porque en la medida que hay cada vez más cercanía con los ciudadanos, también los ciudadanos, al primero que le exige, le pide, le presenta proyectos, hace propuestas, es a la Intendencia de Montevideo. Bien. Nos quedan 2 minutitos. Parecería que estuviera todo bárbaro en la Intendencia. No. En todo caso, yo soy muy entusiasta, me gusta mucho lo que hago y creo que, más allá de que no todos quizás dan lo que uno espera, hay un equipo de gente comprometida trabajando. Entonces, claro que en cada área, claro que estamos haciendo evaluación, porque como cumplimos 2 años, también estamos evaluando, porque yo hablo del plan de movilidad urbana con un entusiasmo enorme, pero tenemos una prueba del 9 para la cual estamos trabajando denodadamente, que es ese fantástico carril que tenemos en Garzón, funcione y la gente sienta que funcione. Y estamos preparándonos para que presentar la solicitud de financiamiento para la obra de Avenida Italia, que es otro terrible desafío. Entonces, mi entusiasmo es porque tenemos un montón de cosas que queremos lograr. Yo le hablé de deficiencias, le hablé que los controles que tenemos no son lo suficientes para la cantidad de obras que tenemos. Por ejemplo, le hablé de que a veces se suceden imprevisiones porque los temas hoy cada vez son más transversales. Entonces, cuando yo asumí, tenía una gran preocupación, que hoy la esquematizo mucho más, que es el mantenimiento. Nosotros tenemos que hacer muchas cosas nuevas, pero tenemos obligación de mantener las que tenemos porque tenemos muchas cosas patrimoniales. Y tenía una obsesión por la Rambla. Algunos en algún lugar me han dicho, sí, la Rambla, ¿no? No, la Rambla es un lugar democrático, es un lugar que los montevideanos tenemos que cuidar. Sí. Es decir, es un lugar donde la gente baja de los ómnibus en pleno verano, de los barrios más apartados o más cercanos de donde sea. Y en realidad, es decir, la Rambla es de mucha gente al mismo tiempo en la Intendencia. Nos costó casi 1 año conformar un equipo que diera cuenta de que la Rambla teníamos que atender integralmente, que teníamos que impactar juntos el alumbrado, las bocas de tormenta, las papeleras y la reconstrucción de la Rambla, porque el río busca su cauce. Y entonces, recién hablaba aquí fuera de micrófonos, bueno, por eso, es decir, pero nos llevó tiempo armar el equipo porque todavía hay aspectos de compartimentación interna, es decir, que hacen que no se mire la globalidad y cada vez las cosas son más transversales. Por lo tanto, ese es el desafío que tenemos. El desafío que tenemos es poder ejecutar las cosas en los tiempos que la gente quiere. Es también poder ser un aporte desde lo cultural, cosa que la gente valora mucho, pero después se olvida que es de la Intendencia. Entonces es cómo llevamos la cultura a los barrios, es el programa Esquinas, donde los vecinos son protagonistas de los hechos culturales, es esa descentralización.
es la vida de los municipios, que ahora nadie ya habla tanto de los municipios, pero que van teniendo cada vez, es decir, se van enraizando cada vez más con sus vecinos porque han ido pudiendo resolver cosas. Hay otros temas que se empastan porque, es decir, los tiempos que nosotros, ¿no? Yo le decía, en estos primeros 6 meses nosotros queríamos tener todo el equipamiento de limpieza. Bueno, es decir, estoy todo el tiempo atrás y ayer me decían, quédate tranquila que en julio, el 31 de julio está todo acá, ¿no? Es decir, pero uno tiene que ir poniendo metas porque si no, es decir, mientras para la sociedad todo es efímero, la institucionalidad lleva a que todo sea a largo plazo. Intendente de Montevideo, Ana Olivera, gracias, gracias por esta visita. Gracias. Hasta muy pronto, adiós. Señores, esto es Tiempo Presente.